Continuamos con nuestras predicaciones acerca de la encíclica, o siguiendo, ¿no?, la inspiración de la encíclica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II, en donde se trabaja la cuestión del sufrimiento, un problema tan significativo para el hombre, para todos los tiempos, para todas sus circunstancias, para todo hombre y para toda vida del ser humano, ¿no?, para toda realidad humana que toca vivir en este mundo. Y hemos considerado el sábado cómo María Santísima estaba al pie de la cruz como aquella que es ejemplo de quien se une al sufrimiento de Cristo, y cómo Dios en su infinita providencia dispuso que María Santísima, siendo un alma tan amada por Dios, tan querida por Dios, dispuso que ella padeciese junto a su Hijo. En esto, decíamos ya, teníamos que ver una clave de interpretación de todo esto, porque entonces no podemos entender que el sufrimiento sea el castigo del mal para todos, porque María Santísima fue inmaculada desde su concepción, porque Cristo es el Inmaculado y Santo, porque Cristo es el Señor que no cometió pecado. Entonces en ellos no puede haber pecado y no puede haber entonces en ellos tampoco una realidad de que por sus pecados personales están padeciendo como castigo, pero sí entendemos que si el sufrimiento está cercano, si el sufrimiento está ligado al mal, y padece Jesús y padece María, es porque esos sufrimientos que ellos padecen es a consecuencia del mal del mundo, del pecado más grave que ha cometido el hombre, que es el pecado, que es la falta de pecar, ¿no? Es el mal más grande que ha cometido el hombre, que ha sido el pecado. Ese pecado que es desde el pecado original, como la piedra de tropiezo del ser humano, ese pecado que es como la puerta a la iniquidad y a los otros pecados, y ese pecado que en Cristo es redimido con su pasión, con su cruz, con su sufrimiento, y que Cristo, a los que lo aman, los invita a compartir sus padecimientos, porque María Santísima estuvo allí porque amaba a Jesús. Y en ese amor que le tenía Jesús, María Santísima también comparte, y comparte de una manera tan grande, tan grave los padecimientos de Jesús, que es la Madre dolorosa, la que siente en su pecho el dolor de una espada que atraviesa su alma. Los textos de San Juan que dicen, ¿no?, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena, nos hacen ver como en un cuadro, decíamos la vez pasada, a María Santísima y a Cristo, primero de manera estática como un cuadro, cómo María Santísima está al pie de la cruz y cómo eso nos permite ver los dolores de Jesús y los dolores de María, y ver cómo esos dolores de ambos son un mismo dolor y un mismo sufrimiento, porque María no tiene un corazón dividido del de Cristo, sino que el corazón de María late con el corazón de Jesús, son como un solo corazón. Como se decía de los apóstoles, como se decía en los Hechos de los Apóstoles, que todos tenían un solo corazón y una sola alma. Así es María con Cristo, un corazón y una sola alma. Por eso el sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de María, y el sufrimiento de María no es otra cosa que el sufrimiento de Jesús. Así María, entonces decíamos, se convertía en el emblema, en el ejemplo y en aquella que nos muestra cómo el sufrimiento de Jesucristo, hecho por amor, es también compartido, es también participado en aquellos que lo aman. Muy bien, entonces esto es muy importante para poder entender ahora cómo Dios, por medio del sufrimiento, también llama a almas generosas y buenas, y cómo el sufrimiento genera conversiones y cómo el sufrimiento genera crecimiento espiritual intenso. El Papa San Juan Pablo II, utilizando entonces siempre en estos textos, con la mirada a estos textos, va a decirnos que este tema del sufrimiento es algo que históricamente une a los hombres con Jesús. O sea que el sufrimiento no fue algo aislado en la Virgen María. Después hemos visto también cómo los apóstoles han entendido la cuestión del sufrimiento y cómo San Pablo ha entendido que sus sufrimientos tienen que estar unidos a Jesucristo y que él se jacta inclusive no de las cosas buenas que ha recibido, sino de los sufrimientos que ha recibido, y lo único que quiere son cruces para poder asemejarse a su Señor y a su Dios. Pero esto que dice San Pablo y que también se ve en el apóstol San Pedro, en sus cartas, es algo que se vive en los santos. Cómo han habido sufrimientos que sufrieron algunos santos, que tuvieron algunos santos y que les generaron conversión.
que fueron muchos de ellos decisivos para su vida. Por ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre, soldado, dispuesto para ir a la guerra, y de repente le pasa una cosa muy parecida a la de San Pablo, ¿no? Se enferma y queda postrado, siendo él tan impetuoso, siendo él tan amigo de lo mundano, tan amigo de tenerse como muy engreído delante de los demás. Sin embargo, esa enfermedad le sirve a San Francisco de Asís como para cambiar su vida. Descubre en ella cómo Dios ha tocado su alma, y en ese tocar su alma le ha cambiado totalmente y le ha dado una vocación nueva, que es la vocación de servir, que es la vocación de amar, que es la vocación de vivir en este estilo especial de vida que era el desposorio con la dama pobreza. Pero no solamente le pasó a él, también podríamos mencionar muchos otros casos, pero yo menciono otro porque también lo plantea el Papa San Juan Pablo II, San Ignacio de Loyola, otro guerrero que estando en una pelea, en una batalla, cayó golpeado por una bala de cañón que le rompió la pierna, y entonces queda postrado muchos meses en cama, y durante ese tiempo de sufrimiento él se va dando cuenta cómo Dios también va tocando su alma, y allí le agarra la conversión, ahí le da la conversión Dios, o sea, en la situación de sufrimiento. ¿Cómo entonces podemos ver, decía el Papa, de que en muchos casos el sufrimiento, lejos de ser una abominación, un olvido de Dios, es la manera como Dios da sus gracias para que la persona que ve su indigencia, su pobreza, su fragilidad, ve en ese sufrimiento su debilidad, para que esa persona logre una auténtica conversión, una sincera conversión, y hasta cambie de vida o acrisole su vida que ha convertido. Podemos ver cómo el sufrimiento ha acompañado a tantos santos. Pongo yo otro ejemplo, San Pío de Pietrelcina. El sufrimiento acompañó a San Pío de Pietrelcina toda su vida, desde que era muy jovencito, desde antes de ordenarse sacerdote. Vivía con continuas enfermedades difíciles de diagnosticar, en sufrimiento continuo. Y él decía que ese sufrimiento era una cosa gravísima que le atacaba. No lo dejaba vivir en comunidad, no lo dejaba vivir su vida sacerdotal, su vida religiosa como él la deseaba. Pero ahí estaba el sufrimiento, y el sufrimiento lo hacía configurarse con Cristo. Entonces vemos en la práctica, en el concreto, con argumentos ad hominem, cómo el sufrimiento no es una situación desgarradora, cruel, infame, que, como decían algunos en su argumentación de poca fe, la manera como Dios, le genera sufrimientos al hombre como para burlarse del hombre, ¿no? No es así, es todo lo contrario. Al hombre que lo ha creado a su imagen y semejanza, y que siendo imagen y semejanza no reconoce ser imagen y semejanza, y entonces camina por caminos perdidos, olvidados, camina con destino hacia la muerte eterna, va en dirección podríamos decir, recta hacia la condenación. Dios pone un medio, otro medio, pero al punto tal de que el hombre no se da cuenta, y por eso es que solamente tras el sufrimiento le muestra al hombre su fragilidad, su debilidad, su poquedad. Y el hombre entonces, que ha bajado de la soberbia, como San Pablo caído del caballo, ha bajado de la soberbia, el hombre puede descubrir la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo. Pero más, porque no solamente es eso, sino que es mostrarle el amor que nos tiene. O sea, cuando Dios también nos da el rostro del sufrimiento, nos muestra el amor que nos tiene. Porque si nos reconocemos cristianos, bueno, si nos reconocemos budistas o de alguna otra religión, podríamos decir, Dios se ha olvidado de nosotros, pero cuando nos reconocemos como cristianos, reconocemos a Cristo, el sufriente, el siervo de Dios, el siervo sufriente, que padece por amor y que carga con los pecados. Entonces el sufrimiento también nos pone en comunión con Cristo. Y los pequeños sufrimientos que padecemos en nuestra vida, tanto espirituales, morales o corporales, lo que hacen es hacer que Dios nos ponga a prueba para ver nuestra fidelidad y amor, y para compartir con Cristo esos padecimientos, como lo hizo la Virgen María, que compartía con Jesucristo ese padecimiento.
Así entonces, el sufrimiento hace que el hombre madure en su vida interior. Y esa madurez significa que sea adulto, que no sea niño, pensando de que Dios, que es bueno, solamente tiene bondad para determinadas cosas o para las cosas que a él le gusta, sino que la bondad de Dios se ve inclusive en estas cosas que son tan duras, tan difíciles. Que el sufrimiento tiene un sentido salvífico. Esa es la otra cosa que nos olvidamos, que el sufrimiento colabora en la santificación de nuestras almas, que el sufrimiento fue salvífico porque Jesucristo utilizó el sufrimiento para salvarnos. Y entonces los que padecen sufrimientos, los que viven sufrimientos, están uniéndose a Jesucristo, están en comunión con Jesucristo que padeció sufrimientos por la salvación del mundo. El Espíritu Santo entonces, al alma que sufre, empieza a darle docilidad, empieza a darle una sintonía especial con Cristo, empieza a darle ciencia para que pueda entender cómo el fondo de ese sufrimiento es la redención. El fondo de ese sufrimiento no es la destrucción, sino la redención. Pero además, no por nada, Jesucristo en el momento de su sufrimiento más grande, vio a María Santísima y le dijo que allí estaban sus hijos en el discípulo amado. Porque es justamente en el momento del sufrimiento cuando el cristiano no solamente lo tiene a Cristo crucificado, sino que también tiene al pie de su pequeña cruz a María Santísima, que está también unida en el corazón con aquellos que sufren y que da también su mano maternal y cuida con mano poderosa, con su intercesión grande, porque es la omnipotencia suplicante, a todas las personas que se encuentran padeciendo algún tipo de debilidad, algún tipo de sufrimiento. Por eso, no pensar que Dios se ha olvidado, todo lo contrario. El alma cuando está en sufrimiento está uniéndose cada vez más a Jesús y Jesús está cada vez más unido a uno. Y María Santísima está al pie de nuestra cruz, también acompañándonos, sosteniéndonos y ayudándonos. Pidámosle a la Virgencita que ella interceda por nosotros para entender la verdadera realidad del sufrimiento cristiano, que no es otra cosa que unirse a Jesucristo en la pasión.